¿Qué tal? Muy buenos días, tardes a todos. Le damos gracias a Dios porque nos permite aprender su palabra y porque nos permite reunirnos por este medio. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, que si alguien está enfermo, algún familiar, pues que Dios le sane pronto y que pueda estar con buena respiración y, en fin, que todo esté bien. Y si necesitan algún apoyo de algún tipo, por favor, búsquennos para poder ver cómo les auxiliamos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu presencia, por tu amor para con nosotros, porque a pesar de esta situación difícil por la que estamos viviendo como país y en el mundo entero, tú estás cuidándonos a los que somos tus hijos, Señor. Tú así lo has prometido y te pedimos que seamos prudentes, cuidadosos y que tu palabra y tu promesa se cumpla en nuestra vida, de que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Y que si hay alguno enfermo entre nosotros, que pueda ser sano, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús, dirígenos en este tiempo de estudio de tu palabra para mostrarnos tu voluntad y para hacernos más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a estudiar un tema que tiene mucho que ver con varios comentarios que nos han hecho algunos de ustedes con relación a la dificultad que se va presentando en la vida para dejar atrás lo que Dios quiere que dejemos atrás, que quitemos de nuestra vida. Tiene un poco que ver con el tema que empezamos el domingo pasado y complementa de alguna manera esta enseñanza. Entonces, voy a dar lectura a un pasaje para dar inicio a este mensaje, a esta clase, que se llama Dejando lo que queda atrás. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Y dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice el apóstol Pablo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice este versículo? Que no es que seamos ya perfectos. La vida cristiana no se trata de perfección en un sentido de ser como Dios, ¿verdad? El mismo salmista lo dijo, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No existe una sola persona en el mundo que haga lo bueno. Por lo tanto, no hay perfectos en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, la vida cristiana trata de un proceso de maduración que nos va a llevar de un nivel, ¿no?, de santidad a otro, que nos va a llevar a un nivel de comunión con Dios a otro mejor, que nos va a llevar de victoria en victoria, dice la Biblia, de gloria en gloria. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria, muchachas, muchachos, no viene por nuestras fuerzas ni por nuestras capacidades. Dice aquí que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, dice el 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Este crecimiento al que nos exhorta el apóstol Pablo en la carta de Corintios, este crecimiento implica lo que estábamos diciendo, madurez. Una madurez que se relaciona o que refiere a este sentido de perfeccionamiento, ¿no? Un metal, por ejemplo, como el oro, para que sea cada vez más limpio, por eso se habla del quilataje, por ejemplo,
para que sea cada vez más limpio, tiene que ser sometido a pruebas o más que a pruebas, a procesos de purificación. Y los metales en particular se purifican a través del fuego y de otros procesos químicos. Pero el básico, el rudimentario es el fuego. ¿Por qué? Porque se lleva a un punto de fundición, el metal, sea cual sea, y toda la escoria, toda la basura que lo hace impuro, se sube, o sea, queda en la parte superior de esta solución, una vez que ya fue fundido el material, y entonces con procesos químicos y con procesos de filtraje se elimina la escoria, y ya después se deja que se solidifique nuevamente, obviamente a través de ciertos procesos. Esto va dando un nivel de purificación, digamos, de madurez del metal. Lo mismo sucede en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, con las frutas que comemos. Cuando nosotros vamos al mercado o al supermercado a comprarlas y las llevamos a casa, a la mesa para comerlas, no crean que las obtuvieron de un día a otro. Es un proceso de maduración de la fruta, que obviamente tiene que pasar la gran parte de su proceso de maduración en el árbol donde está creciendo, en la planta donde está creciendo, y ya después de un cierto tiempo, el agricultor, ¿no? el que hace ahí las cosechas, sabe cuándo ya puede retirar el fruto de su rama, de su árbol, para que no se muera, y ya entonces el proceso de maduración sigue sin que esté pegado al árbol, a la rama. Pero hay un proceso de crecimiento, dice aquí el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Y en ese crecimiento nos exhorta el apóstol Pablo, dice aquí, a estar firmes y constantes. Segundo, entonces es muy importante entender que debemos estar firmes y constantes en este proceso de crecimiento. ¿Qué pasa si, hablando de una fruta, por ejemplo, el proceso de maduración no se lleva a cabo de manera constante, de acuerdo a lo que las células de la fruta y a su genética establecen? Pues que antes de llegar a la madurez, esa fruta se puede morir. Antes de llegar a la madurez, esa planta se puede morir porque no recibe suficiente agua, sol, todo lo que requiere de la tierra, ¿no? Los minerales, etcétera, el abono. Entonces, antes de llegar a la madurez, esa plantita se puede morir. Por eso es importante mantener firmeza y constancia. Por allí algunos de ustedes me han comentado, es que yo quiero cambiar, es que yo quiero madurar y quiero alcanzar mis metas, pero siempre hay algo que me detiene o siempre vuelvo al principio y no logro avanzar. ¿Qué le falta a esa persona? Constancia y firmeza. Me decían, es que ¿qué hace falta? Pues que lo decidas. Que lo decidas hoy. Por ejemplo, si se trata de conseguir trabajo, hoy decido que no voy a parar hasta que encuentre un trabajo. Ahora, no se trata, y eso es parte de la cultura mexicana o latinoamericana. El mexicano es muy dado a ponerse moños, ¿no? Como decimos. O sea, queremos un trabajo, pero lo queremos de jefe. Y nos molesta que en el trabajo que Dios nos dio, nos den órdenes y nos exijan, y a veces hasta nos llamen la atención porque no hacemos bien las cosas. Y entonces nos ponemos nuestros moños y decimos, ay, no, ese trabajo no. Y entonces ya no vamos, llegamos tarde, no hacemos lo que nos piden, nos ponemos nuestros moños. ¿Qué va a pasar con ese trabajo? Lo vamos a perder. Ya sea porque nos den de baja o porque nosotros nos vamos a hartar de que no sea algo como lo que nosotros queremos. Miren, no se trata, hablando del trabajo en particular,
no se trata de tener el trabajo perfecto. No existe. No existe, entiéndanlo. Se trata de que lo que Dios te dé en el momento que estés viviendo en este momento de tu vida sea algo que tú aceptes, que tú recibas, que lo recibas además con gozo y que te pongas a trabajar, como decía un pastor, a darle duro hasta ver oscuro. O sea, no se vale ser flojos, ni se vale hacer las cosas mal ni a medias. Ya tienes un trabajo, cuídalo, consérvalo, haz bien las cosas. Es que no me gusta. Es el trabajo que Dios te dio. Así de sencillo. Es el trabajo que Dios te dio y lo debes cuidar. Debes crecer ahí dentro de esa empresa, de ese negocio, de esas funciones. Aprende, promuévete a ti mismo dentro de ese trabajo. Acércate con los jefes, con tus compañeros de trabajo. Haz más de lo que te piden. Toma la iniciativa, sé creativo. Un día te van a decir, oye, fíjate que tenemos una posición tal, ¿te interesa? Y qué padre, o sea, poderle decir, sí, un crecimiento. Tienes que ser firme, constante. No se vale decir, ay, no me gusta ese trabajo, entonces voy a llegar tarde y voy a hacer las cosas a medias, y me voy a estar quejando de mis compañeros, de mis jefes. No, por eso pierdes los trabajos. Por eso no te consideran para subir, para ser promovida, promovido. Ahora, hay un momento en que probablemente vaya a ser necesario buscar otro trabajo. No estoy diciendo que no. Y si se da el caso, pues Dios te va a abrir las puertas en otro lugar. Ahora, la rotación es una de las peores cosas que hay en México. Me parece que la rotación promedio es de año y medio, cuando mucho, 2 años en una empresa. Y esto es muy bajo. En países industrializados y, como le llaman, de primer mundo, la rotación es de 20 años en promedio. Es más, hay mucha gente que hace carrera en la empresa en donde empezó. Y eso le da un sentido de pertenencia y de madurez. Pero que se necesita firmeza, como dice aquí, y constancia. Seguimos. La vida cristiana es un proceso de madurez en el que debemos de proseguir todos los días. No nada más los domingos, no nada más el día que tengo la clase de jóvenes. Ay, qué bonita clase. Hoy sí me decido, ¿verdad?, a seguir adelante y madurar. Pero pasa ese día, vamos a decir el jueves o el domingo que tenemos las clases, y al día siguiente otra vez se me baja la pila y otra vez estoy triste y desanimado y no sirvo para nada y nadie me quiere y qué vida tan dura. O sea, no. Debo proseguir todos los días sin importar lo que suceda a mi alrededor. Como dice el apóstol Pablo, además, sin pretender haber alcanzado ya la meta. Y además, repito e insisto, estando firmes y constantes. Todo proceso de madurez, muchachas, muchachos, requiere que estemos firmes y seamos constantes. Porque esta firmeza y esta constancia, como ya lo dije, nos va a dar la oportunidad de crecer. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que no debemos pretender haberlo ya alcanzado? Porque el que cree, el que pretende que ya alcanzó algo, se relaja, se detiene, deja de perseverar. Y ningún cristiano puede detenerse en el camino. Ningún cristiano puede mirar atrás. La Biblia lo prohíbe. Nos dice la palabra de Dios que nadie que poniendo en la mano en el arado mira atrás es digno del reino de los cielos. No puedes mirar atrás. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot cuando miró atrás? Se convirtió en estatua de sal. Así lo dice la Biblia. Y obviamente no llegó al lugar que Dios les había reservado para escapar de la destrucción, porque miró atrás. Ningún cristiano puede relajarse. Ningún cristiano puede pretender haberlo ya alcanzado.
¿Y qué pasa cuando ya alcanzaste una meta? Por ejemplo, terminar un ciclo escolar, terminar una carrera, conseguir un trabajo, conseguir una novia, un novio, casarte, tener un hijo. O sea, son metas que se van cumpliendo, ¿no? Les llaman en inglés milestones, o sea, como puntos que se van alcanzando en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya llegué a uno de esas metas? Me propongo la siguiente. Y la suma de esas metas van conformando lo que es mi propósito de vida. ¿Para qué Dios me creó? Y no al revés. No es que yo tenga que saber un propósito específico para ir construyendo en base a eso. No, es Dios me va diciendo todos los días qué debo hacer. Yo debo estar sensible a la voz de Dios para que Él me vaya dictando lo que sigue mañana, lo que sigue dentro de un mes, dentro de 5 años. Voy avanzando en el cumplimiento de esas metas. Conforme las voy cumpliendo, me voy trazando nuevas. Y la suma de todo eso, al final de mi vida, va a establecer cuál fue el propósito de mi vida en esta tierra. ¿Ustedes creen que David o Pablo mismos sabían cuál iba a ser su resumen de vida cuando tenían 15 años o 20 años? Pues claro que no. Sin embargo, cuando Dios les fue diciendo, ahora vas a hacer esto, y ahora vas a hacer aquello, y ahora vas a hacer lo de más allá, ellos eran obedientes y lo iban haciendo, buscando la dirección de Dios. Al final de su vida, nosotros, ya como observadores, podemos decir, pues David, su propósito de vida fue este. Pues el apóstol Pablo, su propósito de vida fue este. ¿Por qué? Porque ya vemos nosotros el final de todo lo que hicieron. Pero ellos seguramente en el camino tuvieron dudas y se acercaban a Dios para preguntarle y se iban trazando metas, ¿no? A veces se equivocaban, ciertamente, como David que se equivocó varias veces, pero consideraba su camino y lo corregía. ¿Cómo le llamamos a eso? Firmeza y constancia. ¿Qué se necesita, por ejemplo, en un boxeador para que la pelea continúe cuando ya lo derribaron por un gancho al hígado, un golpe, ¿no? Acá, que lo noquea, bueno, no noquea, que lo debilita y cae un momento a la lona. ¿Qué, desde el punto de vista del referee, del árbitro, qué necesita para no detener la pelea? Que el peleador se pueda reincorporar y estar firme. Es decir, el hecho de que yo pueda caer por mi pecado, por el desánimo, por la tristeza, por una circunstancia que sucede en mi vida, no significa que ya se detuvo el proceso de maduración, de crecimiento. ¿Qué necesito hacer? Levantarme y estar firme. Y seguir constante en mi preparación, en mi búsqueda de la meta. Todos los días, pase lo que pase. ¿Ok? Ahora, para que podamos tener esta actitud en la vida, necesitamos tener una forma de pensar que es muy particular y que casi nadie tiene o que casi nadie quiere adoptar. Nadie está dispuesto, muy pocos están dispuestos a adoptar esta forma de pensar. Y esta la vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Según este versículo, ¿qué debemos hacer para proseguir firmes y constantes hacia adelante? Debemos olvidar lo que queda atrás, pero de veras, no con falsedad. ¿A qué se referirá esto de olvidar lo que queda atrás? Miren, olvidar es olvidar. La definición de olvidar es dejar de tener en la memoria lo que se tenía o no tener en cuenta algo. Es exactamente lo que hace Dios con nuestros pecados y con nuestras ofensas. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, aquí lo dice muy claro. Entonces pregunto, ¿por qué nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta lo que queda atrás, lo que hicimos o lo que nos hicieron en el pasado? Nos seguimos lamentando por los errores del pasado. Nos seguimos lamentando por las ofensas que se cometieron hacia nuestra persona en el pasado. Sufrimos por todo lo que hicimos mal o por lo que dejamos de hacer, pero mantenemos ese sufrimiento en lugar de dejarlo atrás. Nos enfrascamos en las oportunidades que dejamos pasar, en lo que no pudimos o no quisimos hacer. Y ahí nos quedamos. Ay, es que yo, ¿por qué dejé pasar esta oportunidad? Ay, es que si yo hubiera hecho esto. Ay, es que si yo hubiera dicho aquello, ahorita no estaría sufriendo. Qué tonto soy, ya la regué, siempre es lo mismo conmigo. No sé, nos victimizamos y no salimos de allí. Es como los carros, ¿verdad? Que se atoran en el lodo y la rueda da vueltas y vueltas sobre sí misma porque no logra la tracción y ahí se puede quedar todo el tiempo sin salir adelante. La vida cristiana, muchachos, también es como la luz de la aurora. Dice la Biblia que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo voy a leer, está en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice así, mas la senda de los justos, el camino de los justos, es como la luz de la aurora, del amanecer, que va en aumento, que va creciendo hasta que el día es perfecto, maduro. ¿Cuándo es el día perfecto? Cuando el sol llega a su cenit, al punto más alto. Eso es día perfecto. Nosotros necesitamos alcanzar esa madurez, esa perfección. Ahora creo que se entiende mejor el concepto de perfección. No es que vayamos a ser perfectos, es que lleguemos al punto de madurez al que Dios quiere que lleguemos. Si éramos enojones, que ya dejemos de hacerlo. Si maltratábamos a a la gente que está a nuestro alrededor, pues que lo dejemos de hacer. A veces somos muy groseros, ¿verdad? Algunos más que otros, algunas más que otras. Debemos tratar a la gente con respeto. No debemos considerar que la gente que está junto a nosotros, sobre todo si son familiares, pensemos que son tontos, que son incapaces, y entonces les tenemos que estar diciendo cómo hacer las cosas. No, muchachos, miren, si ahorita en su soltería hacen eso, cuando se casen, van a cometer el mismo error y van a estar tratando a la esposa o al esposo como si fueran tontos, como si fueran incapaces, y no los vamos a dejar tomar decisiones y de todo lo que digan los vamos a regañar y les vamos a hablar feo, déspotamente o groseramente, los vamos a lastimar. Y eso no es madurez, eso es soberbia, incluso eso lo podemos interpretar también como como ser groseros, ¿no? Y eso es muy dañino, lastimamos a los seres queridos, no debemos hacer eso. Debemos caminar entonces en una senda que va en aumento y no en retroceso ni en estancamiento. ¿Qué sería del día si el sol, llegado las 10, 11 de la mañana, pues de repente el sol dijera, pues ya me cansé, me regreso y órale, va para atrás? Y a eso de las 2 de la tarde ya estuviera otra vez como a las 5 de la mañana. Pues imagínense. O que el sol llegara a un punto, ¿no? A las 1:30 de la tarde, ya casi para llegar al cenit, y que el sol decidiera quedarse allí y ya no moverse. Pues no, es un proceso continuo, constante. Ahí está el sol moviéndose. Bueno, lo que se mueve realmente es la Tierra alrededor del sol, pero a nuestra vista, ahí va el sol hacia arriba y luego vuelve a bajar. Y luego al día siguiente, lo mismo. Como lo vimos en los pasajes que hemos estado estudiando, se trata de tener un avance firme y constante. No podemos seguir lamentándonos por los errores del pasado. Vamos a ver lo que dice Lucas 9:62.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que refería yo hace un momento, ¿verdad? Si pones tu mano en el arado es una herramienta de trabajo. Y el que ara el campo es porque va hacia adelante. Va haciendo surcos en la tierra para que después venga la semilla a ponerse ahí donde se abrió el surco. Ese es el arado, ¿no? Entonces, si yo voy haciendo este arado en mi tierra, en mi vida, no puedo regresarme. Ustedes lo que están haciendo ahorita, muchachos, es preparar la tierra para su vida adulta. Y qué lamentable que muchos jóvenes desperdician su juventud y no hacen un buen arado de su tierra. Y llega la persona a la edad adulta, a la edad madura, que de madura no tiene nada, pero bueno, así se dice, y tienen un campo súper mal arado, porque no hicieron lo que tenían que hacer, ya sea que se detuvieron o ya sea que miraron atrás. Y aquí dice la palabra de Dios, palabra de Jesús incluso, que dice que tales personas no son aptas para el reino de Dios. Qué triste que Dios, que Jesús, si se abre alguna oportunidad de alguna tarea, no nos tome en cuenta porque no somos aptos desde su modo de ver. ¿Y por qué Jesús pudiera decir, esta persona no es apta? Pues porque vio un día que tenía su mano en el arado, esa persona, y miró hacia atrás. No siguió adelante con firmeza y constancia. No podemos tener una mano en el arado, que significa desde luego el trabajo diario, como lo decíamos, el camino por el que transitamos todos los días, en el que además hay personas que dependen de nosotros. No podemos tener la mano en ese arado y al mismo tiempo mirar atrás. Un día, muchachas, muchachos, personas van a depender de ustedes. Si eres varón y te casas, y tienes hijos, familia, tu esposa y tus hijos van a depender de ti. Tú, hermana, señorita, si te casas también y tienes familia, tus hijos van a depender de ti en muchos aspectos. El marido tiene sus roles, sus tareas, sus responsabilidades, pero también la esposa tiene las propias. Habrá personas que van a depender de ustedes. ¿Y qué pasa si en ese momento en que vas arando, allí con la cuesta, ¿verdad?, de la familia en la espalda, pues decides, pues ya no seguir arando y volteas hacia atrás? No vas a ser apto o apta para el reino de Dios. Y por eso yo te exhorto y te digo, ya deja atrás el pasado. No puedes estar mirando hacia atrás. Las derrotas que tuviste, los malos momentos que tuviste en tu vida, déjalos ya atrás, ni siquiera pienses en ellos. No te acuerdes de ellos. Si están allí en la memoria, porque finalmente, pues allí están, sabemos que hicimos cosas malas, sabemos que dejamos pasar oportunidades, sabemos que perdimos el tiempo. Ok, sí sé que lo hice, pero no me estoy lamentando en eso, ni lo estoy poniendo como un fundamento de lo que sigue. No, pues es que soy bien irresponsable, entonces mejor, si me encargan algo, voy a decir que no. No, pues es que como siempre fallo, mejor ya no le sigo estudiando, porque las veces que he intentado estudiar me va mal. Entonces ya para qué pierdo el dinero y para qué pierdo tiempo, mejor así dejo las cosas. No, fallaste, pues ni modo. Recomponte. Dice allí, firme, constante. ¿Qué se necesita para salir adelante en el estudio de una carrera profesional?
además de ingresar a la escuela, desde luego, y escoger una carrera, etcétera, inscribirte, etcétera. ¿Qué se necesita? Constancia, firmeza. Muchas clases en la universidad, por muchas razones, son a las 7 de la mañana. No sé cuántos estén pasando por eso o se acuerden. Yo me acuerdo muy bien porque para mí el levantarse temprano es muy, muy difícil. No me gusta levantarme temprano. Me gusta despertarme cuando ya mi sueño ya se cumplió y ya, ahora sí que la luz del sol me despierta, ¿no? Levantarme a las 5 de la mañana para llegar a la clase de las 7 era un suplicio para mí, créanme. ¿Y saben cuántos años tuve que pasar por eso? 4. 4 años, todos los días, tenerme que despertar a las 5 de la mañana para llegar a clase de las 7. Si no me despertaba a las 5, no más, no llegaba. Y en la universidad que estudié, si llegabas tarde 5 minutos ya no entrabas. Imagínense. Entonces, es bien importante la constancia, aunque no sea fácil. Tengo que ser constante. Ahora, contrariamente a mirar atrás, estos pasajes nos enseñan que debemos extendernos a lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Pues la tarea, ¿no? La tarea que Dios nos ha encargado a través de los planes que Dios pone en nuestro corazón, a través de las instrucciones que nos dan en el trabajo, en la casa, en la escuela, etcétera. Y que tiene que ver, desde luego, con ese motivo por el que Dios te creó. Aquello en lo que Dios quiere que te ocupes, aun cuando hasta hoy hayas estado ocupándote en otras cosas. Nunca es tarde para retomar o para iniciar la tarea o las tareas para las que Dios te creó. Eso es precisamente lo que está adelante. A eso es a lo que te debes extender y no al pasado, no a lo que no hiciste, no a lo que no lograste, a lo que está adelante y solo a lo que está adelante. Y qué difícil puede ser esto, muchachos. Nos cuesta tanto trabajo dejar atrás el pasado. Le echamos la culpa de nuestro presente y no hacemos nada por cambiarlo. Ay, es que si yo hubiera nacido en una familia tal y así y asado, no estaría yo así como estoy ahorita. Bueno, a lo mejor de niño no podías hacer nada porque pues, dependías totalmente de tus padres, pero hoy que ya puedes tú, por tu iniciativa y con la ayuda de Dios, realizar ciertas tareas para alcanzar ciertas metas, ya no le eches la culpa a tu pasado. No le eches la culpa a tu familia, a tu situación social, económica, de salud. No puedes estar así. No le eches la culpa a tu pasado, insisto. Pensamos que estamos condenados a arrastrar el resultado de nuestros errores hasta el día en que muramos. ¿Y saben qué, muchachas, muchachos? Esto no tiene que ser así. Tú puedes decidir ya en tu corazón, en tu mente, dejar atrás lo que hiciste mal, dejar atrás lo que hicieron mal tus antepasados. Ya se quedó atrás. Puedes, dice aquí, extenderte a lo que está adelante. Miren, yo les voy a platicar una situación personal que es un poco chusca incluso, y que en el momento no lo fue tanto, pero hace ya varios años, ¿no? Cuando mis hijos eran pequeños, vivíamos mi familia y yo en una casa que tenía unas escaleras para subir a las habitaciones de madera y en el paso, ¿no? En la pared, mi esposa había colocado unos cuadritos muy bonitos que adornaban bien ahí el cubo de la escalera. Entonces un día mi esposa fue a dejar a los hijos a la escuela y me pidió que le abriera al jardinero porque iba a ir a hacer el jardín. Entonces estaba yo preparándome para ir a trabajar, ya me había yo arreglado
y en eso tocó el timbre de la casa del jardinero y le fui a abrir la puerta, lo dejé entrar, lo llevé al jardín. Iba yo de regreso hacia la habitación, iba a terminar de hacer unas cosas, iba yo ya subiendo, ya saben, agarras impulso, ¿no? Para subir la escalera, cuando con el rabillo del ojo vi que uno de los cuadros estaba como medio chueco, ya saben que a veces se enchuecan, ¿no? Y entonces, con el impulso que ya llevaba yo para seguir subiendo en la escalera, hice esto para querer arreglar el cuadro en lugar de detenerme y arreglarlo. Pues al momento de hacerle así y tratar de arreglar el cuadro, perdí el equilibrio y que me voy para abajo. No tenía barandal y aún cuando lo hubiera tenido en esa parte de la escalera, pues no me hubiera yo podido asir del barandal porque me volteé del lado de la pared. Y cuando sentí que ya iba yo para abajo, ya ni siquiera hice un intento porque dije, si me empiezo a retorcer en el aire, capaz que caigo chueco y me lastimo. Entonces, así como iba, cual largo soy, dicen, pues me caí 4 o 5 escalones, o a lo mejor hasta más. Y ya en el piso, ¿no? Hasta abajo, pues ya primero empecé a mover un dedo, luego otro dedo, y luego cuando ya vi que sí podía moverme todo, dije, bueno, pues gracias a Dios no me pasó nada, nada más el golpazo y el dolor, ¿verdad? Pero muchachos, ¿por qué les digo esto? Porque si yo voy hacia adelante y me vuelvo hacia atrás, corro el riesgo de lastimar mi vida o la vida de los que dependen de mí. Y me puedo quedar hasta paralítico. ¿Por qué muchas personas no pueden dejar atrás el pasado y extenderse a lo que está adelante? Porque no se pueden perdonar por lo que hicieron mal. No se han dejado restaurar. El tema que estudiamos pues, casi todo el año pasado, cuando más la mitad del año pasado, ¿se acuerdan? Aún están arrastrando su pasado, sus errores, sus pecados, lo que sea que los trajo a donde están el día de hoy. Por eso no se pueden perdonar, porque no les agrada su presente. Pero en Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios promete restaurar y renovar el pasado, como decimos en México, borrón y cuenta nueva. Dios quiere que le permitamos restaurar lo que pasó. Y si Dios está dispuesto a hacerlo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Perdónate a ti mismo de tus pecados, tus errores, aquellas cosas que hiciste o que no hiciste y que te han traído hasta aquí, y ponte a trabajar en lo que sí debes hacer, en aquello para lo que Dios te creó. ¿Vas a tener que trabajar duro? Seguramente. ¿Vale la pena? Desde luego que sí. Mejor iniciar hoy que nunca hacerlo y seguirte siempre lamentando por lo que nunca hiciste el resto de tu vida. Hay un dicho que me gusta enunciar que dice más o menos así: el que hace puede equivocarse, el que no hace ya está equivocado. Otra vez, el que hace puede equivocarse, el que no hace ya está equivocado. Empieza hoy a trabajar en lo que debes. Pon tu mano en el arado, trabaja, esfuérzate, sé valiente, sé firme, sé constante, como dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo voy a garantizar éxito en las tareas que Dios me encargue? En las tareas que Dios me encargue a través de mis papás, de mis jefes, de las autoridades, de mi maestro, del director de la escuela. ¿Cómo voy a asegurar o a garantizar el éxito? Pues no apartándome, como dice aquí, ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Y luego reafirma en el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, le dice Dios a Josué, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De acuerdo a este pasaje, ¿cuál es la clave para extenderse hacia lo que está adelante? Primero, esforzarse y ser valiente. 2, cuidar de hacer conforme a los mandamientos de Dios que están en su palabra. 3, no apartarse de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda. 4, que no se aparte de nuestra boca la palabra de Dios. Y para eso la debemos conocer, la debemos memorizar. 5, meditar, estudiar la palabra de Dios día y noche. Y 6, no temer ni desmayar. Si hacemos estas cosas, muchachas, muchachos, tenemos asegurada la victoria en ese proceso de madurez que Dios quiere que tengamos. Y si hacemos esto, vamos a poder olvidar el pasado. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón para que ya dejes atrás el pasado. Y a veces dejar atrás el pasado implica también no estarte regresando a lo que te dio resultado. No es que cuando yo tenía 15 años le hice así y me dio resultado. Sí, pero hoy tienes 30 y las cosas cambiaron. Te puede servir de base, de ejemplo a lo mejor, pero ya tu circunstancia cambió, ya la cosa es diferente. Tienes que renovarte. No te sigas agarrando del pasado aunque te haya dado resultado. Y desde luego, si no te dio resultado, pues menos, ¿verdad? No te lamentes tampoco por tus errores. Deja lo que queda atrás. Ya, olvídalo. Que no hiciste bien las cosas, que tomaste malas decisiones, que eras un flojo, que eras un irresponsable, que te equivocaste en escoger tus novias, tus novios. Bueno, ya pasó. Dios ya te perdonó. Amén, gloria a Dios. Perdónate tú también. Y ya deja atrás el pasado. Sigue adelante, extiéndete, dice la palabra de Dios, hacia lo que está adelante. Y vas a ver un cambio en tu vida. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos das, porque nos enseñas que el pasado debe quedarse allá en el pasado y que en el presente y en el futuro debemos depender de ti, Señor, perdonándonos a nosotros mismos, permitiendo que tú hagas la obra en nuestra vida de restauración. Tú dices en Eclesiastés 3:15 que tú restauras lo que pasó. Hemos estudiado a profundidad todo el proceso de restauración, Señor, con el ejemplo del pueblo de Israel que regresó de la cautividad. Señor, ayúdanos a aplicar este proceso de restauración en nuestra vida misma y a dejar atrás el pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachas, muchachos, me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase. Que tengan una excelente tarde, noche. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo domingo. Sigan orando, por favor, por todos los compañeras y los compañeros del grupo, de los miembros de este grupo de jóvenes y desde luego por toda la Iglesia de Jesucristo alrededor del mundo y particularmente en Renovación Cristiana. Les mando un saludo, un abrazo, que Dios les bendiga mucho. Hasta luego.